un recuento del día, y le agradezco que esté Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, en este momento en el Financiero Televisión. Gracias por estar por acá, Luis Felipe, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí seguimos trabajando. Sí, Luis Felipe, he tenido la oportunidad de entrevistarte en estos últimos 2 días, varias ocasiones, y te puedo decir que es la primera vez que de verdad, por lo menos en la voz, se nota las horas trabajadas. Pues ya son muchos días, pero aquí seguimos y con un gran ánimo para poder seguir ayudando a la población que tanta necesidad tiene de salir adelante. Primero porque han perdido un familiar, o porque han perdido su casa, o porque tienen la ilusión de encontrar a quien no han visto en los últimos días. Así Sin duda, y no se va a parar. No se va a parar, definitivamente, porque los rumores han hecho que si vamos a parar ya la búsqueda y rescate, definitivamente no. Acabo de terminar una reunión con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, con la Policía Federal y con los cuerpos de rescate de carácter internacional que han venido a México. Pues obviamente son cuerpos de rescate con la idea de seguir trabajando de la mano de las Fuerzas Armadas mexicanas, porque son compañeros que se conocen entre sí. ¿Por qué? Porque los rescatistas de las unidades del gobierno federal mexicano, con los rescatistas que pueden venir de España, de Japón, de Israel o de otros países, son gente que tienen una capacitación específica por fuera de su común denominador de militar, sino que adicionalmente tienen que estudiar durante mucho tiempo cómo lograr el rescate en estructuras colapsadas. Y este es un tema de mucho trabajo, o cuando una montaña se desliza y sepulta un pueblo, hay mucho tiempo de trabajo de esta gente que arriesga su vida, pero que tiene un gran trabajo. Claro, la llegada de estos equipos no es solamente para seguir adelante, todavía hay familias que dicen tener en un edificio, en una casa, algún familiar que está ahí, alguna gente conocida, y hasta que tengamos la certeza y la seguridad de que ya no hay absolutamente nadie en cada una de estas unidades colapsadas, entonces entra otra etapa que es muy diferente, la destrucción del inmueble para poder hacer el día de mañana la reconstrucción. Claro. Entonces, esta es una parte de la fase. La otra es las estructuras que, no habiéndose caído, están en riesgo de colapsarse, y que la gente quiere un análisis estructural y que ya están todos los equipos listos con una identificación y con una cédula que les nombra por parte del gobierno de la Ciudad de México como responsables de este operativo segundo, que es el censo de las estructuras que han sido afectadas por el sismo. Claro. Si están medianamente afectadas, posiblemente con un pequeño arreglo se puedan arreglar. Si están afectadas más, a lo mejor hay que tirarlas para evitar el riesgo de la familia ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo entiendo a veces un poco la desesperación de alguien, o quizá el querer ya tener en las manos a su familiar, pero desafortunadamente penetrar a una estructura con estos colapsos corre riesgo la vida de quien posiblemente esté vivo más adentro, y corre el riesgo la vida de quien está penetrando en estas derrumbes tan importantes. Y se tiene que hacer con una gran lentitud, y ustedes han visto en la televisión cómo de repente la gente pide silencio, por favor, para escuchar un pequeño sonido, para escuchar algo, no solamente de la persona que pudiesen rescatar, sino del propio rescatista que está allá 7, 8, 15 metros adentro de una situación colapsada. Entonces, sin duda, vamos a seguir trabajando. Sí. Luis Felipe, por supuesto, a las 11 de la noche con 13 minutos, ¿nos ayudas a hacer un recuento? ¿Cuáles son los números en este momento de las víctimas? ¿Con cuántos edificios están en este momento colapsados? ¿Cuántos están? Bueno, de alguna manera el recuento del día de hoy después de 2 días. Bueno, el primer recuento que podemos hacer en este momento es al corte al minuto de hoy. Es la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en las estructuras colapsadas, que han sido más o menos 44, hemos encontrado mucha gente viva y se han rescatado más de 50 personas con vida, pero también hemos encontrado personas que la han perdido, y la han perdido 145 hasta este momento. En Morelos, 73. En Puebla, 45. En el Estado de México, 13 personas que perdieron la vida. En el Estado de Guerrero, 6. Y en el Estado de Oaxaca, 1, lo que nos da un saldo, actualización a esta hora, de 283. 283. 283. Y obviamente que esta cifra, quisiéramos que no,
pero posiblemente puede variar porque todavía hay mucho trabajo por delante. Sí, pedirle a la población un poco de entendimiento y paciencia. Sí, pero dos cosas habría que subrayar entonces, Luis Felipe Puente. Va a ser una semana dura, aparte de ser una semana dura, va a ser una noche complicada la de hoy, porque se va diluyendo los esfuerzos, no los esfuerzos que nosotros hagamos o que las autoridades hagan, sino los esfuerzos de encontrar todavía gente con vida. Sin embargo, lo que nos dices en este momento es: siguen en cada una de las estructuras, en cada uno de los escombros, sigue el rescate. En ninguno se ha detenido el rescate, ¿es correcto? No se va a detener, no se va a detener hasta que en ninguno de ellos alguien, un familiar, un hermano, un hijo, un padre nos diga: ahí dentro estoy seguro que está mi familiar. Otra cosa fundamental, y hay que repetirlo, es importantísima la ayuda de la gente, pero bajo ninguna circunstancia Protección Civil está rebasado. Tienen la situación bajo control casi 60 horas después, ¿es correcto? Es totalmente correcto por una sola razón. Hay más de 8,000 funcionarios del gobierno de la República, entre las cuales son Fuerzas Armadas y Policía Federal, que están trabajando en todas las zonas donde la gente nos pide que vayamos. Está toda la estructura de salud del país, que no está colapsada y que tiene todas las medicinas y todos los elementos de atención para atender a las personas que así lo requieran. Está la Comisión Federal de Electricidad, que no ha dejado un minuto de trabajar observando cómo poder restaurar aquellos lugares donde se puede restaurar sin riesgo. ¿Por qué? Porque si restauramos muy cerca de una zona colapsada, donde los cables estén afectando ahí la situación, hay que cortar primero los cables y luego poder darle luz a los vecinos. Y seguramente una propia unidad de transformador, donde está el colapso, le puede dar luz a 10 casas cuando una de ellas está colapsada. Entonces hay que ir cuidando. Llevamos el 89% de la luz recuperada en la capital de la República. Importante dato. Y en los estados aledaños. La Comisión Nacional del Agua está trabajando. Hay una estructura nacional. No se trata de los militares solamente. El señor presidente de la República dio la instrucción inmediatamente después que instaláramos el Comité Nacional de Emergencias y que instaláramos el Plan MX, donde todos los servidores públicos del gobierno federal tenemos una responsabilidad. No importa que sea en el área de educación, o que sea en el área del trabajo, o que sea en el área de economía, porque todos tenemos la obligación de recuperar lo más pronto posible la normalidad de la vida en esta gran ciudad y en los estados de Morelos y Puebla, como lo hicimos y lo seguimos haciendo en Puebla y Chiapas. Claro, desde su experiencia, Coordinador Nacional de Protección Civil, ¿le da alguna explicación o le da alguna lógica a lo sucedido en el colegio Enrique Rebsamen? Pues lo que ha sucedido ahí es una situación que la Marina ya habló del tema y que de alguna manera lo que no debemos hacer nunca, en ningún sentido, es hacer caso de dichos, hacer caso, si no tenemos la certeza de algo, y esa es mi responsabilidad en todos sentidos. Yo no puedo decir que hay más personas que han perdido la vida si no las ha certificado el Servicio Médico Forense, por ejemplo. Y a mí me pueden decir que hay muchos, sí, cuando yo les tenga a la vista los contabilizo, los demás se llamarían desaparecidos. Y en el momento que aparece la persona viva o ha perdido la vida, lo contabilizo como tal. Yo creo que la mejor seriedad que puede uno tener en esta responsabilidad tan grande que es el cuidado de la vida de la ciudadanía ante un fenómeno de esta naturaleza es tener la certeza de que la contabilidad de cualquier cosa la tenemos que hacer con la responsabilidad que significa que un ser que ha perdido a un familiar tiene que tener la certeza de que o está ahí o está debajo, una de las dos, no hay otra. Así es. Luis Felipe Puente, sabemos que no ha estado en una oficina, sabemos que no ha estado solo en reuniones, sino que ha acudido a las distintas zonas de conflicto, a los diferentes derrumbes. ¿Cuál es el foco rojo para terminar que ve Luis Felipe Puente esta noche? ¿Hacia dónde se dirige la mayoría de los esfuerzos? Pues seguimos en la zona del Lindavista, que conocemos perfectamente lo que sucedió ahí. Tenemos ahorita en este momento en Álvaro Obregón 286, está trabajando arduamente el equipo de la Sedena de Estados Unidos y el equipo israelí, que ya lograron la identificación de la posibilidad de un ser vivo dentro de los colapsos y están haciendo todo el esfuerzo para lo más pronto posible sacarle con vida, que son ahora puntos focales. Antes era todo.
ahora son puntos focales, hay estructuras donde ya ningún familiar, ningún amigo nos dice, ahí hay alguien, quiere decir, esa se está dejando como tal, pero tenemos que estar atendiendo todavía. Hablamos del Colegio Repsamen, que ha sido un tema central, y hay este edificio que tuvo el colapso en Álvaro Obregón, donde se colapsó una parte del edificio, y entonces los vecinos del lado pues también tienen miedo de que su estructura se caiga, y entonces tenemos que pedirle que no lo ocupen mientras el riesgo esté latente. En fin, cada caso tiene una peculiaridad. No hay casos pequeños mientras tengamos la certeza de que todavía falta gente a la que tenemos que ir a rescatar. No hay casos pequeños. Y esperamos con todo hacerlo bien y con toda responsabilidad. Yo les agradezco mucho este momento que me dan para poder platicar con ustedes, y seguiremos trabajando sin descanso. El agradecimiento es de nuestra parte. Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, que por cierto, muy buen uso de redes sociales también, informando oportunamente y al minuto. Gracias, coordinador, por estar esta noche por acá. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Ahí está Luis Felipe Puente, nos da el recuento de